Pues nada, buenas amigos, espero que se escuche bien, como siempre, confirmarme. Y bienvenidos a este nuevo directo, tercero de Aquarius GCM y último del año aquí en este canal. La verdad es que, bueno, pues un directo un poco podemos hablar de las navidades, podemos hablar de los proyectos que tenéis en mente, preguntas como siempre. Y además, mientras que se incorpora la gente, pues hoy vamos a hacer un pequeño sorteo también en agradecimiento a los miembros del canal, va a ser específico para ellos. Como siempre sabéis, pues la gente que en este caso tiene un detalle conmigo, me cuida y apoya este proyecto, pues quiero tener detalles con ellos porque creo que también es lo justo. Pero evidentemente sabéis que aquí los vídeos los hago para todo el mundo y esa es la filosofía del canal, mejorar todos juntos. Dicho esto, a ver si se va incorporando gente, porque la primera por ahí es nuestra gatita, Chloe. Ven, Chloe. Y nada, ya sabéis cuál es la dinámica, vais preguntando. Ya la tenemos aquí, y aquí está la campeona. Y nada, buenas, Aquarius Val, bienvenido. Y lo dicho, ya sabéis cuál es la dinámica, lo acabo de decir. Si se escucha todo bien, pues está Chloe aquí, que no puede faltar en los directos. Cada día está más cariñosa con nosotros. Adoptar un gato, un día lo... Estoy a ver si con una asociación de aquí, de donde vino Chloe, pues un día lo mismo hasta les hacemos una entrevista para concienciar a la gente y ayudar y sobre todo concienciar, como digo, de la importancia de gatos, perros, animales en general. En nuestro caso, pues nos gustan los gatos, ¿no? Pero todos los animales tienen su corazoncito para el tema de las adopciones. Y es una de las cosas que tengo pendiente para el año que viene, hacer una entrevista a la asociación porque creo que es algo importante. Buenas, Monse, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes, Florencio. Y como he dicho, pues repito la introducción del vídeo, pues preguntas y respuestas, si queréis contar si vais a hacer algo para Navidad, algún proyecto de acuariofilia. Y va a haber pues un sorteo para miembros de canal hoy, porque quería tener un detalle con ellos, se lo dije por el grupo de Telegram y bueno, creo que es el momento. Y además lo bueno que tiene que hacerlo en directo, ni trampa ni cartón, me ahorro muchas movidas, ¿no? Buenas, David, buenas tardes familia, el amigo Josep y Jaume, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre las plantas in vitro, pues para eso estamos, para las preguntas. Y Aquarius Val, he flipado con la apuesta de los betas, sí fue... Hace ya más de un año, año y medio, todavía tenía montado el 500 de altos requerimientos y todo el mundo me decía que era imposible tener el beta y que no estaba ahí. Yo siempre decía, el beta antes tenía mucho refugio, ahora por ejemplo lo tengo aquí en el 75 litros porque la modificación que hice del proyecto no se presta a tener el beta porque tiene más corriente que antes. Y hizo su puesta en un 500 litros comunitario, eso es decir, que el pez estaba bien. Como siempre decimos, vamos a ver acuario y vamos a saber explicarnos el porqué de cada caso, los condicionantes que tiene, que es la diferencia muchas veces. Tinso, buenas chavales, desde Sevilla. Aquí tengo el refrigelio, eso sí, hoy tocaba. Que no estamos de puente en realidad, me ha tocado trabajar hoy también. Ayer, mañana trabajar un ratillo por la mañana, pero es que me apetece. Estar en ciencia es lo que tiene, que me motiva a ponerme a estudiar y a hacer cositas. Buenas, Juanchu, luego te veo. Mientras ceno aquí en la guerra, Dios, digo, en el centro comercial. Saludos a todos. A mí me tocó ir ayer por la mañana al centro comercial también a hacer las compras que habrían aquí. Buenas, soy Merce. Hoy no me pierdo del directo. Pues un saludo. Además, mi nueva compañera de trabajo, también en el laboratorio. Qué placer que te pases a saludar, Merce. Y también, como otras personas, pues sabes que estás invitada aquí a casa. Aparte, porque para mí ha sido una gran sorpresa una compañera de trabajo que seguía el canal, ¿vale? Entonces es lo que siempre digo, no soy más que nadie, pero todas estas cosas agradan. Que sí, que va a venir Merce a conocerte, sí. Así es, como dices, se hizo la apuesta, es porque estaba a gusto. ¿Y qué pasó con esa apuesta? Evidentemente la apuesta no iba a salir en un acuario comunitario, eso es imposible. Eso es otra historia, pero el tema de que hagan la apuesta, que hagan el nido, es lo que para mí era significativo en un 500 litros, como decíamos, de altos requerimientos. Hay que saber separar, pero bueno, sí que los animales cuando están bien, pues muestran sus comportamientos naturales. Me acaba de echar la uña al polo de los Bulls. ¡Ay, Chloe! Jaume, resulta que hoy me han llegado las plantas in vitro después de 7 días de transporte y no las puedo plantar hasta dentro de 5. ¿Cómo las mantengo durante esos días que no estaré en casa? A ver, normalmente las plantas in vitro llevan debajo como un gel que es nutritivo
y si están en buen estado, si las mantienes atemperadas, no te voy a decir en el frigorífico a 4 grados, no se te ocurra, pero si las tienes, por ejemplo, a 20 grados, si están en buen estado, te deberían de aguantar, porque normalmente las plantas in vitro, las tiendas se las mandan y las tienen también durante semanas, ¿vale? Ahora, lo que no sé es cómo te habrán llegado o cuánto tiempo llevarían, por ejemplo, en este caso, estas plantas in vitro a llegar a tu casa desde la tienda que venían, el tiempo que las tenían. Chequéalas y si las ves bien, no tienen por qué tener ningún problema en aguantar 4 o 5 días más, si evidentemente ya lleva una semana, como tú dices, en el transporte. ¿Qué pasa, Floyd? Madre mía, ¿cómo me vas a poner de pelos? Sí, de pelos, tú. Yo creo que le falta nada más que hablar a la gatita ya. Tema luz, puedes ponerlas con un poquito, por ejemplo, sin que sea una luz muy fuerte para que no aceleren su metabolismo, pero por ejemplo cerca de una ventana, pero sin que les dé luz directa, como por ejemplo las tiendas, tienen vitrinas, algo de iluminación, algo que se mantengan, pero ya te digo, y en todo caso lo ideal pues sería lo antes posible plantarlas, ¿vale? Pero bueno, luego evidentemente al venir así, luego va a necesitar su periodo de adaptación y su adaptación al proyecto, pero bueno, eso ya lo irás viendo, pero en principio te digo, lo importante es que te hayan llegado bien y estando bien te aguantas 5 días sin problemas. César, buenas tardes. Y M. Sánchez, ¿qué opinas de César Blue? Pues no sé lo que es, lo tendré que buscar. Pues me sale que es un canal de algo, pero te puedo decir que no puedo opinar porque ni lo sigo. No sé si será otra cosa o qué. Me vais a disculpar, pero como siempre os digo, es que no sigo prácticamente nadie. David, creí que era el único en luchar contra pelos en los acuarios. No. Estos y sobre todo los de Simba, los skimmers, toda la semana, mantenimiento semanal, me toca quitar algunos pelillos de los skimmers, pero bueno, si lo queremos todos y tenerlo de la mejor manera posible, pues toca cuidar las cosas. Y como veis está sufriendo un montón la gatita, madre mía. Venga, sí, a destrozar esto, venga, sí, ala, ya. Tengo una rota la machandra, fue plantarla, morir y ahora de repente ha empezado a salir. ¿Por qué pudo ser? A veces las plantas en su periodo de adaptación pueden rechazar las hojas y los tallos y la parte que queda debajo. En las rótalas es más difícil, por ejemplo las plantas de bulbo sí que puede pasar que luego regeneren. Las anubias, el otro día me preguntó una persona que las hojas a lo mejor, o las bucefalandras se pueden poner feas, las cortamos, luego echan hojas nuevas. Al final es tener paciencia y sobre todo, como siempre digo, creer en lo que se hace y no trastocar el mundo entero porque veamos una pequeña cosa que esté mal, porque al final hacemos más problemas. Paciencia y creer en lo que se hace, siempre que los parámetros y todo eso, como siempre decimos, estén correctos y sean adecuados. Felicidades por el canal, aprendo mucho con tus vídeos. Pues muchas gracias y bienvenido al directo. Y como siempre digo, los vídeos tienen un objetivo claro, que es ser didáctico, compartir experiencias y tratar de ayudar a quien lo pueda necesitar. Nunca me he considerado mejor que nadie, sencillamente compartimos experiencias. Y lo que siempre digo, ¿qué dices tú? Que esto es un hobby, yo soy un aficionado y comparto las experiencias lo mejor que sé y evidentemente pues me lo curro y mi intención siempre es ser cada día un poquito mejor como aficionado. Yo creo que ese es el objetivo de todos los hobbies en realidad. Josep es un canal que va a restaurantes a ver qué tal está la comida, o sea, comer by the face, como decimos aquí, ¿no? No lo sé, ya te digo que prácticamente me gustaría tener tiempo para seguir mucha gente, pero cada vez acuariofilia veo muy poca. Siempre he dicho alguna vez que si veo algo de vídeos en inglés, de montajes y algún canal así suelto, y luego si tengo que buscar algo específico, cualquier tontería hasta de la casa o un bricolaje, pues lo busco por inercia, pero es que en realidad os digo que lo que más consumo YouTube es escuchar música, aunque esté trabajando de fondo, música clásica, música relajante, pero de consumir vídeos así como tal, os puedo asegurar que no consumo mucho. De hecho, cuando termino el directo, lo que haré será pues, preparar la cena, ponerme, si vemos una peli, yo que sé, hacer vida dentro de eso normal, ¿vale? Y como siempre os he dicho también, el proyecto Acuarios GCM no me considero youtuber, aunque tengo este canal, sino que soy un aficionado que comparte, porque yo conocí el mundo de la acuariofilia en vídeos a través de YouTube, por eso utilizo esta red, porque creía que era la adecuada. Igual que cuando a veces me dicen que porque hice otro canal, Helio CM, pues sencillamente es un canal, no porque sea youtuber, sino que es el canal
donde hago las pruebas para ver lo que luego pongo aquí, lo que no, igual que los directos. Si hicimos muchos directos, para una vez que coges soltura técnicamente y todo, pues ya vienes aquí a hacerlo con una buena calidad, porque creo que también la gente que me sigue se merece eso, buena calidad de imagen, de sonido, práctica, etcétera, etcétera. Ok, yo pensaba que era por la luz, que tenía poca potencia, pero luego al brotar me quedé que no sabía por lo que era. Gracias, que nada. Pueden ser mil cosas, pero una de esas puede ser por adaptación. Buenas tardes, María. Y César, recomendaciones para las flores de Anubia. ¿Cuándo las cortas? Tengo un montón. Pues yo no las cortaría, yo las dejaría y las disfrutaría. Buenas, Chris. Una duda. He empezado mi primer Wabikusa a raíz de ver tus proyectos y estoy mirando plantas de emergido. ¿Recomiendas alguna planta bonita o que a ti te guste? Gracias. De emergido hizo un vídeo de plantas de emergido y al final, lo que siempre he dicho, la mayoría de plantas de estanque valen para emergido, lo que pasa es que suelen ser muy grandes. Y luego el gran truco de los vídeos, más que en emergido, es el grado de humedad relativa, que casi todas las de acuario se adaptan. De hecho, todas estas, si les quitara la tapa, estarían mucho más chuchurridas, vamos a decirlo como es. Pero, por ejemplo, si te ves el 75 litros, todas las que tengo, helechos, el butterfly, no me acuerdo cómo era el nombre de género, y todas esas plantas, pues se adaptan muy bien a emergido. Buenas tardes, Alejandro. Y buenas tardes. ¿Algún truco para sifonar a nivel del suelo sin sifón eléctrico? Es que he metido 40 litros debajo de los 140 litros debajo de los 250 para unos Red Velvo que quiero sacar adelante y la he cagado un poco. La verdad es que yo es que ni sifono, o sea, directamente no sifono en mis acuarios. Siempre he dicho que con una buena circulación te ahorras el sifonado y es más natural. Fernando, para un nuevo acuario voy a adquirir plantas nuevas. Todas serán in vitro, excepto unas que es en maceta, porque no la cultivan in vitro. Sigo la pregunta en el siguiente comentario. ¿El producto es efectivo? ¡Ay! Tenemos aquí la gatita, ¿escucháis las bolas? Tengo que ponerlo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué bicha que es? Venga, ven aquí. Esto es lo que pasa con gatitos, todo el día así, por el día, por la noche, disculparme. ¿Sabes cuánto suelen tardar los huevos de caracol en eclosionar para seguir con el tratamiento? Depende, los huevos más o menos hay desde una semana hasta 21 días, creo que eran los planormis, el ciclo normal. Y luego también depende de la temperatura, ¿vale? A menor temperatura van a tardar más días. Top 3 de tus musgos favoritos y por qué. En realidad no tengo un top 3, me gustan todos los musgos de acuario. El Fissidens en realidad pues lo pondría de favorito, aunque es un poco más complejo por la forma de abrir que tiene, pero al final más que favoritos en este caso va por épocas. Pero bueno, para mí el Fissidens sería el primero y los otros dos los de toda la vida y los tendría más o menos en igualdad de condiciones en este caso. Como dice Paco, Calité. Buenas tardes, Vicente, bienvenido. Y Tinso, tengo un low. Vale, Alejandro, con KH5 no debe ser muy complicado tener un pH de menos de 7, ¿o me equivoco? No, con un KH a partir de 4 suele ser bastante fácil tener un pH por debajo de 7, y por debajo de 7 para mí en la mayoría de mis acuarios, quitando el 300 ahora con los apistogramas que lo tengo a 6,5, mantener un pH de 6,7, 6,8 inyectando las 24 horas suele ser bastante fácil, pero importante tener evidentemente ese KH de 4 porque sin efecto tampón hace fluctuaciones, ya sabéis, lo explicamos o lo explicó también un día en el miembro de canal en el grupo de Telegram domingo y yo lo suscribo palabra por palabra. La importancia del KH de esas cosas que yo no las doy por sentadas porque siempre uso KH4 en mi caso. 31 lúmenes por litro, ¿qué requerimientos podría meter? Si me habléis de lumen litros, lo digo con toda educación, vamos mal. Os invito a que veáis la sección de iluminación de acuario plantado porque el lumen por litro depende de la calidad del LED, el tipo de pantalla. Lo único reproducible realmente es el par o radiación fotosintéticamente activa y para eso tenemos los vídeos demostrándolo y midiéndolo en el canal. Es para cambiarles el agua a los de Red Velvo. Tienen unos 20 días de vida y claro, el acuario está desnudo, pero quiero quitarle los restos y lo que ellos generan. Tienen filtro de esponja, pues entonces sencillamente una goma, ir sifonando y luego ir rellenando con un agua con las mismas condiciones, temperatura y parámetros para que no noten el cambio.
Ya está, pero ya te digo, eso es más alguien que críe peces, que yo creo que se lo deberías preguntar, que yo en mi caso no me dedico específicamente a la cría de peces, y de hecho los Ancistrus solo tengo uno que lo tengo adoptado en el 300 litros. Perdón, tengo un Low 240 con Vallisneria de fondo, Anubia mini y bonsai delante y alguna zona con Microsorum Theropus. ¿Qué planta recomendarías para una esquina y que le diera color? Pues te diría que algunas criptocorines. Más que nada plantas de bajo requerimiento, se adaptan muy bien y te puedes mirar la Brown, la Walichi, la Venteki creo que era, hay varias vallisnerias que se te van a adaptar muy bien, ¿vale? Vallisnerias, perdón, criptocorines en ese caso. Y así vas a tener un low de verdad y no te vas a complicar la vida. La otra opción, lo que pasa es que el Red Lotus se suele adaptar, pero necesita un poquitín más de luz, pero sigue siendo bajos, y siempre y cuando que tu pantalla cubra todo el ancho del acuario. Si, si lo tienes que no te cubra los laterales, como es mi caso, lo tienes un poco más complicado, pero siempre que cubra todo el ancho, también se podría probar. Y me ha metido un pelito de la gatita. Después de alimentar unos alevines con microgusano de avena, siempre me sobra. Lo echaría a los neones y coris en otro acuario grande, apagado filtro. Sí, si apagamos filtro siempre lo van a aprovechar mejor, y bueno, de todas formas es lo típico que aunque vaya al filtro tampoco va a pasar nada, pero bueno, es porque lo aprovechen mejor la alimentación los animales. César. ¿Has mantenido neones chinos? Se habla poco de ellos. Sí, los tuve antes de empezar el canal, en el 75 litros en un primer montaje, y luego los pasé al 500 algunos de ellos. Es un pez que además, mira, por ejemplo, Guillermo Barrientos de GB Aquascapi los ha criado. Son muy fáciles de criar en acuario mono específico, por ejemplo. Son además peces muy resistentes, porque cuando decimos agua fría no te digo tenerlos a 15 grados, pero a 20-22 grados están muy bien. Y además su ciclo vital suele ser de un año, por lo tanto, si luego te cansas de ellos, con tenerlos año, año y pico, vas a ver que mueren, pero porque han hecho el ciclo vital. Por lo tanto, no te condicionan futuros proyectos, puedes disfrutarlos, o lo dicho, puedes intentar criarlos si quieres. Alberto Castel, quisiera saber cuál sería la configuración que usas en tu Chihiros RGB2 Pro. No tengo la Pro, o sea que ahí empezamos mal. Y siempre lo he dicho, y por eso os insisto muchas veces que os veáis los vídeos, que utilizo todos los canales a la misma intensidad. Si es 50%, 50% de los tres canales. Si la tengo al 20%, 20% de los tres canales. No hay trampa ni cartón en esas cosas, no me complico tanto como os pensáis muchas veces. Juan Antonio López, ¿sabe si hay algún motivo general por qué las hojas de las buces se pongan marrones? Marrones puede ser un poquito de exceso de luz a lo mejor, y que les salga un poquito de alga diatomea o algo de filamentosa corta por los lados. Pero no tendrían por qué, porque son plantas de bajo requerimiento. Si las tenemos en un low de verdad o puesta a la sombra, bien refugiada de la iluminación, no tendrían por qué tener problemas. Y si no, como pues eso, de vez en cuando cortar en el mantenimiento semanal alguna hojita que esté mal y esperar que haya sido un desequilibrio puntual. Pero ya te digo que no tienen por qué ponerse marrones, a no ser que sea una buce marrón, evidentemente. Interesante, no sabía lo de su esperanza de vida. A ver, es una de las cosas importantes la esperanza de vida de los peces, porque sí, aquí algún día me gusta abrir un debate, porque una cosa es lo que nos dicen las tiendas y otra cosa es porque yo soy partidario de que si un pez te dicen que vive en la naturaleza 3 años, no hay motivo para que un acuario viva menos tiempo, siempre y cuando en el acuario tengamos las buenas condiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque en un acuario no tienen presión de predación, tienen alimento constante, de buena calidad, buen cuidado, evidentemente siempre que los cuidemos bien. Ahora, el acuario tiene que estar bien para que sea casi mejor que la naturaleza. ¿Es posible? Pues no sobrepoblar, respetar parámetros, respetar compañeros, hacer un acuario natural. Y a veces nos sorprendería que los peces en acuario nos pueden vivir mucho más que en la naturaleza. Ahora, otra de las cosas, como a veces se lee, como un pez dicen que vive 2 años, en mi acuario me ha vivido 1 año, año y medio, ha estado bien, o a lo mejor ha estado bien, o a lo mejor el pez ha estado sufriendo ese año y medio. Entonces, eso es uno de los debates que algún día me gusta abrir educadamente, como siempre digo, pero creo que sobre eso hay poca información, poco contrastada, y al final creo que habría que compartir más información las personas, porque yo siempre pongo un ejemplo, que la gente no me cree, de la famosa gamba que nos vivió entre un amigo y a mí, mi amigo Antonio, que le mando un saludo, y yo en mi casa, en mi primer acuario que tenía en casa, 17 años, cuando me la vendieron decía que vivía 1 año.
Entonces es llamativo la cosa, mucha gente no se lo cree, pero es que hay muy poca información de lo que está contrastado a lo que es la bibliografía, a las experiencias reales que podemos tener en función de la calidad de agua que tengamos cada uno en nuestra casa. Buenas tardes, ¿me podrías aclarar la diferencia entre las Marsileas crenata e hirsuta? Vi una en acuario con tallos largos con forma de trébol en cuatro, creo que cruzan los nombres. La crenata creo que tenía las hojas un poquito más grandes y el tallo un poquito más cortito, pero no te lo podría decir ahora mismo. De todas formas, eso, cuando tengáis dudas de esas cosas, mi consejo es mirar 2 o 3 páginas diferentes, porque a veces las páginas copian de unas a otras y si hay un error lo copian. Entonces, pero si contrastas 4 o 5 seguro que darás alguna que te dará la clave, y si no, os metís en alguna página un poco científica, que ahí seguramente salís de dudas con la foto de la morfología de la planta. Tengo una nubia que se le pone alguna hoja blanca media amarillenta. ¿Por qué puede ser? Puede ser porque al salir, sobre todo cuando salen nuevas, no tienen todo el color. Y además las hojas nuevas son las que, además en este caso, muestran las carencias temporales del acuario, si fuera el caso. Sencillamente, si persiste esa falta de color con el tiempo, que hay una carencia, sino que sencillamente es una hoja nueva que necesita madurar, que muchas veces también pasa eso con las anubias, bucefalandras y las plantas de crecimiento lento en este caso. Yo tuve hasta hace poco 2 Oscar 16 años. Es que al final es lo que decimos, hay poca información sobre esto realmente contrastada en la vida de los peces. César, ¿qué pantalla recomiendas? Acuario 100 x 40 x 40, la historia es que tiene tapa siempre Egein Vivaline. A ver, yo más que recomendarte pantallas, si tienes claro el tipo de proyecto, si tienes claro que vas a hacer siempre un low y va a ser low, píllate una Slim 90. Es un pedazo de pantalla que da para mucho. Ahora, lo que siempre digo, en el momento que te quede la más mínima duda de que el día de mañana quieres hacer un tapizado de cuba, pues ahí te tienes que ir a la normal, por ejemplo. Pero si tienes claro que va a ser low, una Slim al 30% para un low te va a ir sobradísima para ese proyecto. 17 años, ¿qué gamba era? Pues una gamba ultra vieja. La verdad es que no supimos identificarla, ya te digo, me la vendió mi vecino José Manuel, que tenía la tienda en el pueblo y me la dio de regalo, que tendría yo, creo que eran 20 años o así, o 18, ya digo, era yo muy joven, y a los 27 años míos la mandé a un amigo en Valencia, un acuario que se fue para allá, un compañero de la tesis, y vivió otros 7 años a él. Y otra duda, las anubias pinto que terminan verdeando todas las hojas nuevas, todas las anubias tienen que terminar verdeando. Otra cosa es que un verdeado más intenso pueda ser porque tenga, por ejemplo, alga punto verde por encima por desequilibrios. Pero eso en general para todas las anubias, ¿vale? Suelo verte siempre diferido, como hoy te veo en directo, aprovecho para preguntarte ¿cuánto tiempo crees que se mantiene el agua de osmosis en un bidón sin bomba antes de que se corrompa? En un bidón estéril que esté bien aislado no tendría por qué corromperse y debería aguantar mucho tiempo. Yo en mi caso, por ejemplo, en mi bidón de osmosis, como lo lleno y lo vacío todas las semanas, no he notado problemas, pero lo típico de vez en cuando, por si pensamos que ha caído algo que pueda contaminar, o sencillamente cuando sacamos el agua, si vemos que tiene pozos, algo de densidad o color, es que algo pasa. Pero en principio, si el bidón está cerrado donde va cayendo la osmosis y va saliendo, no debería haber problemas. De hecho, el del local lo tuvimos los 3 años que yo estuve en el local y no se tocó nunca porque nunca nos dio problemas en este caso. El neón chino es ideal para criar en cautividad, ellos solos, en poco espacio. La cuarentena me tuvo distraído. Sí, los neones chinos, ya te digo, sin acuario, por ejemplo, que tengo yo ahora mismo mi 30 litros ahí con las crías del barbo cereza, lo pones, te crían. Pero es eso, acuario monoespecífico, crían muy rápido. Marcos, buenas, Helio, a todos. Estoy en el estudio editando sonido y te he puesto con todos los altavoces del estudio mientras curro. Pues no salgas loco. Y ponte un refresquito. En el modo Pro, que el modo Pro sin el refresquito no es modo Pro, Marcos. Yo, a tu consideración, ¿qué es mejor? ¿Un skimmer independiente o los que vienen integrados a las pipas? ¿De entrada o salida? Pues depende. Yo te diría que si tienes 2 filtros, por ejemplo, uno sea el que viene integrado en las pipas, porque te quitas un cacharro eléctrico y normalmente vas a tener buena circulación. Ahora, es lo típico cuando hice ese vídeo que fue de los primeros que yo hice yo. Si por ejemplo tienes un 120 o un 150 litros, solo tienes un filtro, por ejemplo un JBL 900, y ves que te falta algo de circulación, pues en ese caso
o pones otro filtro o sale más barato poner ese skimmer que, aparte de la filtración de superficie, te ayuda a repartir mejor la circulación y sobre todo lo puedes colocar donde identifiques que tienes una falta de circulación, por ponerte un ejemplo que sea práctico. Ya te digo, yo en mi caso los tengo todos con el skimmer integrado a las pipas, pero el skimmer lo tenía por si acaso daba el caso en esas situaciones. Chihiro Slim 90, sí, César. Aguanta tapa 6, humedad. A ver, es que lo típico, yo no me gusta la humedad y yo probaría quitar las tapas y ponerlas fuera. Es lo que siempre decimos, todas las pantallas las ponemos arriba o abajo. Yo es que todos los tengo los acuarios abiertos porque es que el tema de humedad es un problema. Entonces, y pagar un IP67 o un IP68 para una pantalla que en realidad suelen ser una castaña, la calidad que dan de calidad lumínica, pues yo a veces jugaría con la estética, les quitaría las tapas y las pondría con su soporte. Pero bueno, eso ya tenéis que verlo cada uno en vuestro caso particular. Yo creo que el Eheim en este caso sí que se puede poner con las patitas en los lados apoyada y queda bonito, sí, lo de arriba negro, la Slim negra, pues estéticamente incluso queda llamativo el proyecto. Tengo la Slim N modo buce y mantengo Monte Carlo, rótalas y de cine. Solo tengo Fanta, venga, voy a por un vaso. Y no termino de entender cómo se mantiene la humedad correcta, a la altura de la roca donde está colocada la planta. En el bote que tienes, anubias buces, estoy por hacer uno, pero ponerle... Aquí la humedad se mantiene por la tapa, si no, sencillamente se iría, y también como si mi casa, por ejemplo, fuera más húmeda, condensaría, y si fuera muy seca, se secaría. Al final, de buscar un balance de todas las cosas siempre. Que suba el agua y baja un poco por los poros de la roca. He visto un gato, si están por ahí los gatos, no puedo quitar la tapa, vale, eso ya es otra historia. Entonces, bueno, se puede quitar todo, César, es lo que nos quedamos complicar. Los Eheim yo creo que se puede quitar, se puede desmontar y llevaban así sus topes de atrás, pero bueno, tienes que mirarte el brico. Y esto es lo que hablábamos el otro día en el otro directo, que me lo preguntaban cuando estaba también aquí Paco conmigo, en el otro canal que hicimos. Cuando me dicen kit o no kit, yo no recomiendo kit y lo repito, no tengo nada en contra de ninguna marca. Yo mi propia experiencia me ha ido a llevar, incluso, por ejemplo, Eheim tiene kit, pero también te vende acuarios muy buenos sueltos. Y al final te pones a echar cuentas, pero la versatilidad que te da de poder configurarlo a tu gusto es que al final no sale mucho más caro y solamente por estética a mí me merece la pena. También entiendo que cada uno tiene su punto de vista, hay quien mira más... que le cuesta más, que le cuesta menos, pero yo por eso siempre recomiendo configurar cada de las cosas importantes, urna, filtro e iluminación, por separado. Le gustan los directos a la gatita, o sea que si la roca volcánica está con su base sumergida en agua, las plantas que están en la base de arriba de la roca aguantan. Si te refieres a este está lleno de agua hasta arriba, ¿eh? Si es el que te refieres, que es diferente, que eso sí que lo sacamos en los vídeos de estados de evolución. Y de todas formas, luego depende que si tú le echas fluflus, aunque no tuviera agua, pero pones roca volcánica o la roca que sea, y tú lo humedeces, también se pueden aguantar. Al final es la configuración, la imaginación, lo que cada uno quiere hacer. Yo, como digo, no tengo la verdad absoluta sobre estas cosas, sencillamente comparto lo que a mí me gusta y siempre os digo, de hecho esta tarde está grabando otro vídeo de estado de evolución, el que toca el segundo de este mes, y yo lo digo que al final el límite de todo esto no es lo que yo haga, lo que yo hago son ejemplos, que el límite es vuestra imaginación y lo que vosotros queréis hacer en vuestras casas, que sencillamente yo comparto como aficionado lo que a mí me gusta, que no quiere decir que lleve la razón, ni que sea lo mejor, ni nada, sencillamente son ideas, ejemplos, y os puedo resolver algunas dudas de las experiencias que voy ganando, que voy adquiriendo con estos proyectos y que la verdad que son muy decorativos, oye, yo los recomiendo. Me refiero al más grueso, al que está más al borde. Pues este sencillamente tienen pegadas un poco en la roca volcánica y ya está. Ya te digo, al principio si el principio es el mismo del todo, tapa y mantener húmeda, no os compliquéis más. Ok, las NeoFlow con skimmer de la salida, ¿te parecen bien o afecta algo al filtro? En el vivo del otro día creí entender que algo afectaba al filtro de skimmer. A ver, honestamente no tengo nada contra esa marca. Yo me la trajo Paco, la estuve probando y al final lo que dije, yo las he quitado porque se me daba muy mal de regular, eso que tengo autorreinado y todo. Y si te tuviera que recomendar entre las NeoFlow esas, que tampoco son baratas, comprar el conjunto entero o una de AliExpress de acero, yo me iría a la de AliExpress en este caso, pero bueno, como siempre digo, hacer cada uno lo que consideréis. Yo te digo que a mí las NeoFlow, a mí particularmente en mi experiencia, no me han terminado de convencer
Y también es verdad que no tengo muchas veces tiempo para estar entreteniéndome en muchas cosas y voy al hecho. También lo digo, que quede constancia. ¿Crees que es recomendable comprar la pantalla de Sigiros WG2 por AliExpress? Soy de México, pero me han comentado que es una pesadilla por el tema de aduanas y pagos extras. No lo sé, no te podría responder, Darinel, porque yo sí que las mías, cuando hace 3 años antes de la pandemia, bueno, va a hacer 3 años ahora, las compré las 220 por AliExpress porque me ahorraba una pasta. Ahora es verdad que aquí en España se han normalizado los precios, AliExpress ha subido un poco, entonces yo por 50 euros no me la juego, me la compro en tienda. Yo cuando la compré me ahorré 200 pavos en cada una, ahí sí que me la jugué. Y luego además te puedo hablar de la experiencia de España, no sé las aduanas de México y todas esas cosas, no tengo ni idea, por lo tanto, sintiéndolo mucho, no te puedo recomendar una cosa que no tengo experiencia. Roberto Rubio, dejé crecer la ambulia demasiado y la parte de abajo se ha puesto oscura. Si le hago una poda desde muy abajo, brotará bien, sin riesgo a matarla. La otra forma suele ser, si tienes dudas, sabéis que la ambulia es una de las plantas más fáciles de la primera de hobby, la cortas por el medio y lo que haces es replantarlo de arriba hacia abajo y echar raíces hacia abajo lo nuevo y así te quitas ese problema si tienes la duda. Fijaros qué fácil es. Yo tampoco soy amigo de los kits, de hecho solo conservo una y mueble, todo lo demás sobredimensionado. El problema de la tapa es que el gato se mete. Bueno, eso son palabras mayores, César ahí. Helio, ¿a cuánto está la membresía ahora? Si me hago miembro de este canal es más barato que el principal. Las membresías, a ver, es una de las cosas que me dio YouTube hace mucho tiempo. De hecho, hoy va a haber sorteo para los miembros de canal, lo vamos a hacer ahora aquí en directo también, y voy a sortear membresías, o sea, los que ya estaban de antes en agradecimiento. Y siempre he dicho que miembro de canal o membresía no es que yo de nada, es agradecimiento a esa gente que confía en mí y que por algún motivo cree que yo hago algo diferente que merezco su apoyo y por eso lo agradezco muchísimo. Yo sigo esforzándome como siempre cada día más. Y las membresías hay de 1 euro al mes hasta 10 euros al mes, ¿vale? Eso ya lo que cada uno decida, cada cosa tiene sus ventajas, pero que al final no lo hago ni por ventajas ni no. De hecho, casi todos los miembros que tengo en el grupo de Telegram lo hablo con ellos y todo el mundo me lo dice, que si apoyan el canal no es por el grupo, no es por esto, no es por aquello. La mayoría apoyan porque les gusta lo que hacemos y la forma que lo hacemos y porque encuentran, con lo difícil que es hacer contenido hoy en día, pues encuentran algo diferente por lo que valoran este canal y valoran el contenido que hacemos y el esfuerzo que hacemos, y para mí eso es lo importante y lo que me motiva a seguir creciendo, mejorando en este hobby, y por eso aprecio mucho todos los miembros del canal y el aporte que me hacen al proyecto. Es así porque no es fácil todo esto y de verdad que estoy muy agradecido. Tú los tienes destapados 365, 24/7, como 7-Eleven, sí, César. Gracias por responder, amigo. A ver, intento responderos a todos y si alguno se me pasa, de verdad, decírmelo. La pantalla me cubre largo total, menos... Pero voy a ver qué encuentro en criptocorines. Tú mira criptocorines y si te cubre total, pues mírate la Red Lotus. Pero es lo que siempre decimos, por meter algo de color, a veces metemos más luz, ya no hacemos el low, hacemos el medio, no hacemos problemas, hacemos equilibrios, y a veces hay que planificarte con una buena criptocorina ahí, te va a simplificar mucho la vida. Y esto te lo dice cuando te has complicado la vida y vuelves a desimplificarte la vida. Te lo digo de verdad con la mejor intención, pero que puedes poner la planta que tú consideres, evidentemente, que yo no mando en casa de nadie. A ti, Roberto, buenas tardes. Claro, es porque quiero hacerme miembro, pero el grupo de Telegram ya está lleno. No es que esté lleno el grupo de Telegram. El grupo de Telegram, y lo digo con todo respeto, lo tenemos acordado, empezó entrando la gente que estaba desde el nivel más básico y he ido restringiendo las condiciones para que precisamente sea muy selectivo, porque así funciona bien. Ya está, no tiene más explicación. Es como si haces un grupo gratis, yo no voy a tener tiempo ni de contestar a la gente. Y de hecho mucha de la gente está en el grupo porque precisamente es restrictivo. Te lo puedo decir, dicho por ellos, en el grupo de Telegram, y alguno de vosotros, miembros de canal, lo podéis confirmar aquí, que no miento yo, que no me lo invento, que es así. Y ya te digo, hemos ido restringiendo porque la idea es que no quiero un grupo de 1000 personas, quiero un grupo que de verdad nos ayudemos, un grupo que de verdad funcione, un grupo que de verdad tenga dinamismo, un grupo que de verdad mejoremos todos y sobre todo impere el respeto. Y eso, pues, guste o no guste, se consigue así. Para mí eres uno de mis canales de cabecera. Pues muchas gracias, Marcos. Saludos desde México. Y Carles Jen Girón me dan 3 tetradón biocelatus, un globo de agua dulce. ¿Qué tip me recomiendas?
Esos globos de agua dulce son peces que no me gustan mucho, y sobre peces que hemos adoptado, el último vídeo Estado de Evolución dejé mi crítica bien clara, que los problemas de adoptar peces, de que nos condicionen los proyectos y de las malas elecciones, que además una de las cosas que tenemos siempre, lo más barato antes de comprar nada, antes de empezar un proyecto y que nadie hacemos, es saber primero si queremos un acuario y segundo estudiar qué tipo de acuario vamos a hacer. Es lo más barato, no cuesta un duro, no lo hace nadie y no veáis el dinero que nos ahorra y la cantidad de problemas que nos va a quitar a la larga. De verdad os lo digo. Lo que pasa es que dices esto y pareces el abuelo cebolleta que quieres molestar a la gente, pero no, es que es el mejor consejo que puedo dar desde mi experiencia, de mi forma de ser, de mi forma de entender el mundo y por las cosas que yo he vivido. ¿Qué opinas sobre las pantallas RGB para un plantado? Yo las tengo todas RGB en mi casa, a mí me encantan. César, gracias por hacerte miembro del canal. Te voy a dedicar la musiquilla, hombre. Oye, ¿te vienes a Madrid con Paco? No puedo, me lo dijo Paco que iba el día 9, pero yo trabajo. Yo he trabajado hoy y trabajo el día 9 también. ¿Cuál es el sustrato nutritivo más completo que has usado? Para mí el que más me gusta, el gel, de haber usado. Y que no he usado, pero que algún día quiero montar un proyecto, es con el Amazonia, pero no la versión 2, sino la versión 1, la complicada. Me gustan esos retos, pero de momento no lo voy a hacer porque eso lo veo para acuarios de altos requerimientos, de verdad súper lanzados. Y ahora mismo, por tema de tiempo y por tema de economía, de gasto de luz, con todo lo que tengo en casa, me estoy restringiendo mucho a tener los proyectos así. Más que nada porque si no, para mí sería imposible, que me llegan muy buenas facturas de luz en casa, ¿eh? Y por ese motivo también cerramos el local, por las facturas de luz. ¿Por qué crees que los foros de acuariofilia han prácticamente desaparecido? Allá por el 2010 era la leche. A ver, todo tiene su ciclo de vida, igual que YouTube acaba desapareciendo, igual que yo no voy a estar toda la vida, yo lo digo, yo voy a compartir mientras que pueda, mientras que me apetezca, que esto no es una obligación, que yo de verdad lo hago con agrado, pero al final todo tiene su ciclo de vida y las redes van evolucionando. Los foros a mí me gustaban más porque en un foro te esforzabas en leer, argumentar y estudiar. Las redes sociales pues tienen sus cosas buenas, por lo que intento en este caso hacer vídeos concentrados. A veces me como mucha información, pero intento ir sota caballo rey para que la gente esté atenta y por lo menos se quede con lo importante, pero es que mucha gente va a lo fácil. Entonces, todo al final tiene una evolución. A mí me gustaban más los foros, igual que un buen libro de acuariofilia es lo mejor que en realidad. Pero bueno, dentro de eso intento hacer en este nicho que es el YouTube, en mi forma de ser y en esta época que estamos haciendo los vídeos, pues intento adaptarme para que a la gente le llegue la mejor información de la manera más directa posible y entendible y que la podáis aplicar. Pero como te he dicho, yo prefería también, por ejemplo, los foros. ¿Se puede bajar la intensidad de luz y dejar el CO2 el mismo número de gotas o se tiene que bajar los dos al mismo tiempo? Son plantas de bajos. Explícame, Joe, que me he perdido con la pregunta. Pero sí, cuando tú bajas la luz, a ver, el CO2 lo puedes dejar igual porque el pH más o menos se va a mantener estable, a no ser que sea un pH súper extremo, entonces sí que recortaría un poquito el CO2. Pero en condiciones normales, si es por bajar la luz, bajo requerimientos, más o menos te recomendaría, por ejemplo, un alto requerimiento, a lo mejor subes el CO2 un 10, un 15%, no mucho más, porque al final el pH basal en función del KH va a ser el mismo y lo que te va a fluctuar luego es cuando esté el fotoperiodo encendido en función de lo que consuman las plantas un poquito más y cuando apague te va a bajar, inyectando las 24 horas como hago yo. Pero normalmente ahí no te compliques, que eso lo vas a ajustar bien y ajustalo como tú lo veas para tu acuario, que no vas a tener problemas. Diego, buenas tardes. A través por mensaje me comentaste que el alga green dash, una vez equilibrado el acuario, a ti se te acaba eliminando. Efectivamente, el asta de ciervo o el green dash esta, sí es la misma, porque yo la que siempre he dicho que se me quita es el alga de ciervo. La green dash, que creo que es el alga polvo, nunca la he sufrido en realidad. Entonces no he tenido ese problema, pero bueno, al final siempre son parámetros y cambios de agua en este caso. Y Marcos se nos ha hecho high tech. Pues nada, cuando terminemos el directo, Marcos, mándame un correo al canal, verás las instrucciones en el propio canal y te mando el link de Telegram. Y muchísimas gracias, de verdad, madre mía, está siendo un espectáculo, un éxito este directo hoy. Salud a vosotros. ¿Por qué no haces vídeos de analizar acuarios? Pues básicamente por falta de tiempo, igual que dejé hacer los vídeos respuesta, que le cogía las respuestas y las analizaba, porque para mí era... Y por eso empecé a hacer directos también, porque aunque no lo creáis, un directo de hora y media me lleva menos tiempo que un vídeo respuesta de 20 minutos, ¿vale?
Al final eso. De todas formas, tengo uno pendiente, no sé si lo haremos para Navidad con los miembros de canal, un vídeo de sus acuarios, porque para mí es más fácil, les mando una plantilla, me sale todo hecho, unificado como yo quiero y la verdad es que sota caballo y rey, ya lo digo, intento priorizar tiempo, que no me afecte mi trabajo y mantener la calidad o subirla de lo que veníamos haciendo antes, entonces no es fácil, de verdad, tenéis que sentaros aquí y estar en mi lugar para saber lo que se intenta hacer y las cosas que pasan por la cabeza, pero siempre se hace todo de la mejor intención, de eso no tengáis dudas. Te mereces cada apoyo que podamos darte, haces grande la acuariofilia en habla hispana. Pues muchas gracias, César, a ti, y nos servirían mucho las recomendaciones. A ver, yo también os digo una cosa, yo recomendaciones las doy siempre y yo a lo mejor no os gustaría que hiciera un vídeo de analizando acuarios porque me podría poner muy serio, porque yo para mí ya os comparto lo que creo que es un buen acuario, aunque tengo cosas que mejorar que son los míos. Todo lo que se sepa o se escape de uno que no sea mío, zas, eso ya te lo estoy diciendo. Y no me lo toméis a mal, es porque al final yo me he dado cuenta que menos es más, que nos complicamos en exceso y que hay que estudiar mucho antes de hacer muchas cosas, es mi consejo. Dentro de eso, hombre, si algún día se puede hacer, se hace, pero bueno. Luego también es verdad que luego no soy tanto como dice la gente, que políticamente soy muy correcto y es verdad que al final, pues, por mi forma de ser no me paso. No voy a hacer un vídeo por buscar populismo, ni un vídeo por buscar suscriptores, ni un vídeo por hacer demagogia, ni por hacer salseo. Sería serio en las explicaciones, dando unos porqués, pero bueno, también te he dicho que es por falta de tiempo mayormente. Yo he medido NPK, puede ser porque el manado que esté expulsando algún elemento a la columna de agua. Sobre el manado, el último vídeo hace 2 semanas de si lo saturaste o no lo saturaste, y ahí os dejo unas cuantas recomendaciones bastante importantes sobre el tema del manado, y lo que dije al final, con todo mi respeto, creo que es un buen manado, pero que es un buen sustrato, perdón, pero que se necesita mucha más experiencia de la que parece, y yo no lo recomendaría nunca para un primer montaje. Acuarios y ciclos, José Juan Antonio, buenas tardes, ¿qué tal estamos, amigo? Y siempre he querido tener plantas rojas y siempre he fracasado. ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, no es que falte, no, es que las plantas rojas la mayor necesitan mucha más energía, mucha más iluminación. Y si te haces un buen high-tech, te van a ir todas las rojas, también te lo digo. El problema es cuando queremos meter una planta roja en un medium test, un bajo requerimientos, o pensamos que tenemos por lúmenes litros, 30 lúmenes litros, y eso muchas veces puedo decir que no es ni medium test. Planta roja, acuario medio requerimiento, medido por par de 40 en adelante. Ya verás cómo te tiran muchas de ellas. Merce, ¿qué opinas de la pantalla fluval Plan Spectrum 3 para un acuario de 120 litros de bajo requerimiento? Tengo ballenerias y muy bien, pero las anubias tienen manchas de color rojizo. Puede ser que no tengamos bien configurados los parámetros de la pantalla. A ver, las fluval, la Spectrum, esta la tiene Paco, la he visto en persona. Para un low debería ir de sobra. Y el problema de del color en las anubias creo que puede estar en otro tema de parámetros. Luego, si quieres, lo podemos hablar en persona, por suerte. y lo vemos más detenidamente, pero creo que por falta de luz no va a ser en este caso, porque además yo creo que una ballisneria es más demandante de energía lumínica que, por ejemplo, una nubia. Por lo tanto, no creo que te falte luz. Llevaba meses pensando en volverme a hacer miembro de un canal y el que más creo que lo merece es tu canal. Pues muchísimas gracias, Marcos. Yo no sé si lo merezco o no. Como siempre he dicho, nunca me he considerado mejor que nadie. Sencillamente intento hacer las cosas lo mejor que sabemos y lo que siempre he dicho, y lo verás en el grupo de miembros del canal, que lo más importante es lo que aprendemos todos. Es que la acuariofilia es un hobby que va de la mano de mucha gente que quiere hacer las cosas bien. Y la idea no es ser mejor que nadie, es mejorar todos juntos. Y es que lo he dicho siempre, yo no quiero ser mejor que nadie, yo quiero mejorar en mí mismo y ayudar a la gente en el camino. Igual que no os hablo muchas veces de consejos de enfermedades de peces, porque a lo mejor sé más que otras personas que hacen vídeos magistrales, pero no me meto en cosas que no tengo de verdad una experiencia real demostrable, porque además yo no leo la Wikipedia, yo leo artículos, leo libros y me baso en mi propia experiencia, es otro nivel, por así decirlo, sin ser más que nadie, pero es como me gusta hacer las cosas. Si es por bajar la luz un poco solamente y mantener el pH estable, no va a tener problema yo. Fernando Sánchez, ¿qué porcentaje le darías a una Shihiros RGB2 con rótalas? La tengo al 80% y tengo punto verde y no son desequilibrios. Depende de la altura del acuario. Una RGB, una rótala red, por ejemplo, yo para un acuario de 30 centímetros, 40 de columna de agua, al 60% le sobra luz, eso te lo puedo decir. A partir de ahí, si tienes punto verde, es desequilibrio, porque si hay punto verde es porque hay desequilibrio al nitrato, es por definición.
o porque se te queda cero de fosfato, cuidadito, esa es la otra opción. Yo tengo rota la HRA en un low y aunque crece bastante despacio, está cogiendo un color anaranjado muy bonito. Es que la rota la tira bastante y es una planta muy llamativa. Y evidentemente el anaranjado no es el rojo, o sea, le está faltando, pero se está adaptando. Es una planta que si le metes luz, y es lo típico, según la rotora le pilles, según el grado de luz, o te tira a rastrear, a tapizar, o te tira hacia arriba, y eso es una de las cosas que nunca he sabido pillar el truco, más que la luz por diferentes niveles de elementos en el agua. Es muy llamativa esa planta. Analizando acuarios de Retule, mi sección favorita, Raúl Otogrande, sin piedad Helio. Aunque tenemos que hacer un día, a ver si invitamos a Raúl de verdad, que tenemos cosas pendientes a hacer, y que nos haga un analizando acuarios sin piedad y que saque aquí todo lo que no se ve en cámara, ¿no? Eso os encantaría, lo sé. Cuidado con inventarse espectros configurando las pantallas al gusto, porque lo mejor son las preconfiguraciones que hay. Efectivamente, y al final, como siempre digo, poner los 3 canales a la misma intensidad, para mí es lo más sencillo y lo más natural, porque al final solo es luz blanca que veamos que contiene todo el espectro. Es como hace poco el vídeo de la semana pasada, pues puse el marino con el azul. El azul lo pongo 5 minutos para verlo yo, para hacer el vídeo, no lo tengo siempre el azul puesto. Ahora, dentro de ese RGB, ese azul está incluido en ese blanco y hace su efecto que te hace en el acuario. Son cosas que no es lo mismo, ¿eh? La diferencia. Llego tarde, lo veré luego, tranquilo Miguel. Vi el vídeo del manado después de montar el mío, solo enjuagado, sin saturar, a la aventura, ahí como los valientes, Ariel. Muchas gracias, luego lo comentamos en persona a ver qué podría estar pasando. Sí, yo creo que por luz de verdad no es, tiene que ser alguna cosilla, pero bueno, lo veremos. Que a veces pasa que incluso por exceso de luz se queman las hojas, cuidado, que no va a ser el caso este, pero que también se han dado casos. Si tuvieras que montar un acuario para tu madre, ¿qué harías? Ha elegido un 35 litros. Bueno, un 35 litros, mira, se puede hacer como tenía yo, lo vais a ver el vídeo que he grabado. Un proyecto, por ejemplo, de unas neocaridinas, unas 7-8 coris pigmea, es un proyecto muy bonito, por ejemplo, con anubias y buces. Fíjate, esa idea te lanzo, Marcos. Buenas, Gustavo, ¿cómo se llama tu aparato para medir el par? Se llama Seneye Riff, es el nombre comercial que tiene el aparato, Gustavo. De hecho, hicimos ahí vídeos también en la sección de iluminación sobre el aparato, cómo encontrarlo, dónde comprarlo en Amazon, los diferentes agujeros que lo hemos medido. Yo creo que eso, y gracias también, la idea fue de lo que hicimos, un miembro de canal, que antes era sencillamente suscriptor, que es Pedro, que le mando un saludo, que fue el que nos ayudó también a hacer todo esto, lo que decimos siempre, por el bien de la acuariofilia. Si muchas de las cosas que hacemos, yo siempre reconozco a la gente quién tiene la autoría, si eso no tengo problemas. Que lo importante es la acuariofilia, no un canal o una persona. La acuariofilia, buena acuariofilia. No son desequilibrios, ya te digo, hago test diarios. A ver, si creo que es potencia lumínica. Si es por potencia lumínica es desequilibrio. Te lo digo, es por definición, Fer. Aunque el desequilibrio sea muy mínimo, porque a veces los test, aunque los veamos, puede haber una pequeña variación que el ojo no aprecia, pero si tienes punto verde es porque tienes un exceso al nitrato. Ahora, no te preocupes, porque si haces lo contrario y te vas a la alga filamentosa va a ser peor. Sencillamente bájale un poquito la intensidad lumínica, regula a lo mejor quizás un poquito el abonado y no te compliques, que a veces es menos de lo que nos pensamos. Estamos más cerca de la perfección de lo que nos pensamos y por hacer un gran cambio la liamos en los proyectos. Marcos, ¿sabrías decir cuántas veces se puede reutilizar un parche de calor de los envíos de peces? Pues la verdad es que no me lo he planteado esa pregunta. Y no sé la vida media que tiene ese producto. En teoría se supone que se usa en tirar porque hace una reacción que cuando lo mezclas la reacción dura X tiempo. Entonces eso, pero tan fácil como si tienes uno, por ejemplo, Marcos, dejarlo por ejemplo en la caja y vas tocando cada 24 horas a ver si mantiene el calor o no y sales de dudas y luego al siguiente vídeo directo nos la resuelves y aprendemos todos. Estos directos que no me dejéis ni beber cerveza, vais a acabar conmigo. Tengo pedida una peristáltica Gebao y sé que tú la has usado. Tengo entendido que desconfigura bastante, ¿es cierto? A ver, yo en realidad no la he usado. Se usaban en el local y yo las que tengo son las de Camoel, la PP1, y como siempre os he dicho, como he preparado todo mi abono todo en uno, uso la de un canal, porque vale, la de Camoer vale una pasta, pero es mucho mejor, mucho más precisa. De un canal me costó en su día 70, 75, ahora creo que ha subido todo. La de 4 canales de Gebao costaba el mismo precio, pero como yo me preparé el abono todo en uno, pues por eso me compré la buena. Las de Gebao se suelen desconfigurar, no tienes tampoco por qué tener problemas. Sencillamente hay bastante vídeos tutoriales bastante buenos sobre cómo configurarlas,
pero sí que es verdad que a la larga, antes o después, pues mucha gente se la ha liado. Entonces no te la recomendaría, pero tampoco le tengas miedo. Sencillamente cuídala bien, calíbrala cada 2 o 3 meses y no tienes por qué tener problemas, José. Me gusta tu filosofía y el enfoque técnico que le pones a todo lo que explicas. Pues gracias, Susana, y al final es que es lo que intentamos. Desde siempre lo he dicho, yo tenía formación científica. Ahora, por ejemplo, está viendo nuestra compañera Merce, he podido volver después de muchos años a un laboratorio a hacer investigación, que es lo que siempre me ha gustado. Y yo sencillamente he creído en ese método verdadero, porque es como me he criado, ha sido mi formación, a mí me gusta. Como siempre digo, no quiere decir que lleve razón, yo comparto como soy. Es lo grande de los canales, la libertad de respeto, de expresión a los demás, a los que piensen diferente. Yo hago las cosas como creo que tengo que hacerlas. Dentro de eso siempre abro el abanico de que puedo equivocarme, que soy humano, pero creo que te equivocas menos cuando tienes una base, unos datos y una experiencia previa, y además cuando pones en contexto de lo que estás hablando dentro de las condicionantes que tú hablas. Y aún así no es infalible, porque como siempre digo, además cada cual es un mundo, pero llevas muchos puntos ganados en ese aspecto. ¿Qué opinas del CO2 en la línea de entrada al filtro? No me gusta ese sistema en realidad. Sé que hay gente que lo utiliza, como siempre digo con todo respeto, ni mejor ni peor, pero a mí me gusta directamente en la salida, por si acaso se queda alguna vez parado, que no retorne hacia afuera, sino que salga directamente. Que no pasa nada hasta que, por ejemplo, se va la luz un día porque hacen obras en la casa de enfrente, no sé, por poner un ejemplo. Venga, lo meto al microondas esta noche y ya os contaré. Aún me quedan algunos vídeos tuyos por ver, pero sin duda tengo que vérmelo todo. A ver, a veces se puede ver todo. Yo, como siempre digo, no hay obligación de verlo todo, pero sobre todo sí que hay cosas que, si te interesa, por ejemplo, el CO2, en vez de verte 200 vídeos, que a lo mejor 80 no te aportan nada, pero el CO2, por ejemplo, o iluminación o abonado, sí son secciones concretas donde yo sí que os recomendaría que echaréis un esfuerzo, porque ahí sí que se concentran mucho. Luego es verdad que muchas de esas cosas que digo intento los vídeos resumen comentarlas, dejar caer, se ha hablado, no se ha hablado, pero al final por eso también van las cosas ordenadas por secciones, tiene su sentido. Y antes me pasaba, cuando empecé a hacer vídeos, me decías, ¿has hablado de esto? Digo, no, pero ahora ya prácticamente he hablado de casi de todo, a mi forma de ser. Habrá cosas mejorables, evidentemente. También se ve con los vídeos que se va mejorando técnicamente, que es una de las cosas que más esforzamos, y lo que dedicamos todo lo de miembros de canal en realidad y todo lo que da YouTube es mejora técnica. Y aparte la experiencia que se coge, pero yo creo que viendo por secciones se aprende mucho más rápido de un tema que tengáis alguna duda. Yo estoy diseñando una placa de Arduino que controla peristálticas, porque realmente cuando configuras una, añadir las que quieras solo vale 4 euros cada una, y puedes tener una para componente, aunque no haga falta. Eso ya, ahí vais más avanzados que yo. Ya os digo que ahí los jóvenes me sacáis vueltas a mí. Domingo, buenas señores, perdón por llegar tarde, pero acabo de descargar 700 kilos de leña para calentar la casa y los acuarios, entonces no llevo frío ninguno ahora mismo. Domingo, échate un refresquito. Juraría que esos parches son de un uso. Eso pienso yo, César, pero bueno, si el amigo Marco nos hace la prueba, pues salimos de dudas. Es que yo pienso igual que tú, al ver tus vídeos y la forma en que los enfocas, me identifico mucho. Si vieras mis Excel, eso me pasa con mucha gente cuando hablas, y muchos miembros del canal, por ejemplo Domingo, que lo acabo de saludar, para mí lo tengo de administrador del canal, porque es una persona que igual, siempre lo hemos dicho, al final la coreofilia bien enfocada, hacemos amigos de verdad. Y cuando estuvo aquí hace 3 semanas creo que fue, lo decimos, si hubiéramos ido a la misma ciudad, estoy seguro que seríamos amigos de hace muchos años. Y me va a pasar con mucha gente en el grupo, en el canal, cuando sales por ahí, porque yo al final soy un aficionado. Y esto hay que saber separar hobby. Y una de las cosas que digo, el canal es una cosa, yo no soy el canal es la parte que comparto lo que creo que tengo que compartir, pero yo lo que verdaderamente soy es aficionado. Y hay que separar las cosas, y mis acuarios son mis acuarios, y lo hago lo mejor, y dentro de eso creo o comparto, hago lo que mejor puedo. Por eso no veis ni grandes cambios y desmontes a cada 3 meses, ni cambio de pantalla cada 3 meses, no, mis cosas las mantengo como un aficionado, porque es lo que soy al fin y al cabo. En manga corta ando. ¿No está nevando por Murcia, Domingo? Bueno, teníamos sorteo, así que vamos a hacer un impasse de preguntas. Bueno, les respondo esta y vamos a hacer el sorteo para miembros del canal, ¿vale? Así que me lo vais a permitir. Estoy buscando una lámpara LED para acuario 30 litros en la que va un montaje de bajos requerimientos, calidad-precio. ¿Qué me recomiendas? Siempre que sea dimeable, y el problema es que ahí son caras las de bajos requerimientos en este caso. Pero bueno, mírate a lo mejor una Twinstar RGB, la C, con el dimmer, una de 30, a lo mejor es cara, pero te va a valer luego para más cosas si quieres.
Entramos César y yo en el sorteo. No podéis entrar porque lo tenía ya cerrado todo. Lo digo de verdad, pero luego habrá sorteos más adelante. De verdad lo digo, Marcos. No me lo tengáis a mal. Bueno, me lo voy a pensar. Ahora lo veo porque a ver cómo va el sorteo y vemos qué hacemos. Así que voy a traerme aquí la camarita. Para que veáis. Riguroso directo. Ahí está. Como podéis ver, lo tenemos aquí todo. Y así es como no hay trampa ni cartón. Bueno, aquí es como yo veo esto, porque sabéis que veo poco. Si no me pongo ahí delante de la pantalla, veo mal. Y bueno, sorteo el primero. A ver, lo que he dicho de miembros de canal, para mí es importante. Y el primero va a ser muy fácil. Quiero que lo vea él. Y quiero que vea el por qué. Lo tengo que poner 2 veces. Un premio, una membresía de un año 2023 y va a ser para Pablo. Lo sorteo para que veáis que funcione. Vale, pues ves, para que veáis que no puedes hacer trampa, tienes que ponerlo 2 veces todo. ¿Por qué sorteo a Pablo Martínez? Porque ha sido mi primer miembro de canal. Lleva confiando en este proyecto de acuariofilia 27 meses y creo que se merece este reconocimiento. No es mucho en realidad, pero creo que es una forma de agradecerle la fidelidad al proyecto, el apoyo y lo que decimos, que miembros de canal es esa gente que de verdad apoya porque ve algo diferente en nuestro proyecto y eso es para mí lo verdaderamente importante. Así que la primera ya está sorteada. La segunda, vais a ver aquí, también quiero premiar de una manera especial a estas 3 personas, como son Alberto. No sé si lo veréis bien o me toca acercar un poquito más. Me vais a disculpar. Así. Pero bueno, tenemos aquí, me siento detrás. Tenemos a Alberto, tenemos a Alejandro Hernández y Ángel Cayuela porque me apoyan en los 2 proyectos Aquarius GCM y Helios GCM. Lo hablé con ellos, les dije que no hacía falta y ellos me dijeron por el grupo que es que les gusta apoyar el proyecto. Por eso creo que también les voy a sortear una de las de Helios GCM. Se la voy a sortear ahora mismo. Y el ganador ha sido Ángel Cayuela, madre mía. Además, parece que no tengo favoritismo con nadie. Es que Ángel hicimos un sorteo hace unos meses de un patrocinio que tuvimos de un vídeo de colaboración sobre el controlador y le tocó también a Ángel, pero bueno, como veis está en riguroso directo, no hago trampa ni cartón. Y la tercera vamos a poner de momento, reiniciamos, aquí como veis, y ponemos a todos los miembros de canal y evidentemente, bueno, quitamos a Pablo, que ya tiene su membresía, y quitamos a Ángel, y así solo faltaría que le tocase la tercera vez, ¿no? Bueno, voy a poner 2 por si acaso, pero bueno, o sea, uno no pudiera localizarlo porque todos no están en el grupo de Telegram, pero bueno, esta es la de Aquarius GCM, entran todos los de Aquarius GCM y los de Helios CM, ¿vale? Que lo sepáis. Sorteamos y le ha tocado a Pedro C. Pues mira, quien nos dejó el equipo de medir. Y ahora, pues como me acaban de pedir estos 2 suscriptores que han entrado, pues mira, vamos a hacer otra. Venga, yo creo que la habéis ganado, ¿vale? Vamos a hacer otra en la que va a entrar César, lo pongo aquí, y va a entrar Marcos. Y lo que voy a sortear ahora va a ser, no os lo perdáis, una cosa totalmente diferente. Pongo a todos, ¿vale? Aquí tienen todos derechos, es como si empezáramos de cero. Entramos todos, Ángel, tal, y aquí lo que voy a sortear no va a ser una membresía, van a ser 40 euretes para que os lo gastéis en lo que os dé la gana, ¿vale? Fijaros si es fácil hacer las cosas. 40 euretes, voy a poner un ganador y el segundo suplente, por si alguno, como he dicho, no lo localizo, en 2 días no me dice nada o lo que sea. Fijaros qué fácil es. Se le da a sortear, repito, 40 euretes, vais todos al bote. Y el ganador ha sido Pablo Martínez también. Madre mía, nuestro primer miembro del canal. No he hecho trampa ni nada, lo digo, lo habéis visto que es en directo. Así que ya puedo ponerlo esto aquí. Volvemos a ponernos aquí. Y nada, pues Pablo ha llevado doble premio hoy. 40 euretes para Pablo.
¿Habéis visto qué fácil se hace? El próximo con un mingo de toda la vida y como más inocente que saque la bolita Paco. Si saca la bolita Paco se lleva el premio Paco, ¿no? Bueno, creo que esperar a que suba esto un poquito. Pues nada, como habéis visto todo en riguroso directo, no ha habido trampa ni cartón. Así nos quedamos todos tranquilos. Y pues mira, Pablo Martínez, doble premio. Y nada, es lo que tienen los sorteos esto, pero bueno, por lo menos, si os ocurre alguna forma de hacerlo mejor, pues ya me lo diréis vosotros. Y a Yoce, tengo dos Twistar 45 de serie B en un cubo de 45. ¿Crees que es suficiente para la altura del acuario? Dependerá del tipo de proyecto. Para un bajo requerimiento te debería sobrar, incluso a lo mejor con una según las plantas, si quieres un alto requerimiento te va a faltar luz. Te odio, me odia César. A ver, que al final os he puesto en un sorteo y el sorteo gordo, vamos. No me tenéis que odiar por eso. Y bien, y nada, bueno, pues estamos de vuelta, como habéis visto. Habéis visto que además, una de las cosas que tengo, no hago vídeos, no habéis visto que he dicho, voy a sortear, suscríbete, si te suscribes te sorteo. No, yo tampoco creo que eso sea así. Yo creo que voy a sortear siempre para la gente que creo que se lo merezca. Siempre lo he dicho que os voy a tratar a todos por igual. Los vídeos los hago para todo el mundo por igual. Esté suscrito o no suscrito, los vea más, los vea menos, sea miembro de canal o no. Pero dentro de eso sí que creo que los miembros de canal, como he dicho, que son gente que te apoya desinteresadamente y que apoya el proyecto y que ve algo diferente en este proyecto, pues si alguna vez me surge algo, que no es seguro, pero si surgen, por ejemplo, cosas, o imagina que me sale un patrocinio de algo, pues yo voy a intentar negociar tanto para suscriptores como para miembros de canal. Pero como es el caso de lo que este controlador que ya le tocó a Ángel hace unos meses, y no voy a darle tanto bombo como otros canales de suscríbete, te doy y tal. No, yo no soy así. Yo el que sigue el canal es porque de verdad ve algo diferente. Y aquí el gran premio, de verdad, no lo olvidéis nunca, es mejorar en nuestros acuarios, en nuestros proyectos y aprender. Ese es el premio que tenemos que priorizar, al menos en mi canal y muchas cosas de la sociedad. Que así nos va en muchos aspectos, así pienso yo. Y lo demás, pues conforme vaya, como decía un compañero mío, conforme viene el pez, pues se va escamando luego día a día. Eso es así. Estas navidades me voy a recorrer mis fincas del pueblo en busca de cantos rodados. ¿Hay alguna manera de aproximarme al material del que puedan estar compuestos dependiendo del color? El canto rodado de toda la vida es una roca metamórfica por definición, muy bonitas. Y nada, ya os digo que evidentemente, por ejemplo, Gelia, el de 30 litros con los cantos rodados, dice que lo ve raro el proyecto. A mí me encanta particularmente la naturalidad que le da, del hecho de río natural, con plantas así de bajo porte, con los musgos. Se pueden hacer proyectos muy bonitos. Pero luego al final también, como digo, me gustan todos los proyectos que tengo porque cada uno tiene una cosa diferente y yo sé que todo lo mucho cansa y yo sé que siempre cuando veo un acuario que no es mío me encanta porque estás acostumbrado a ver lo tuyo. Pero dentro de eso os defiendo que busquéis siempre la naturalidad en los proyectos, creo que es interesante, creo que es positivo y que vais a llevar mucho ganado. Buenas tardes, perdón, llego tarde, pero las visitas estos días me pongo a la cola de preguntas. Tranquilo, Harold. Bueno, he hecho un sorteo para los miembros de canal, todos, incluido, ya os lo diré por el grupo, ¿vale? Muchas gracias, Helio, aunque lo hago porque tú tomas tu tiempo para hacer que entendamos el porqué de las cosas. Pues mira, un miembro de canal confirmando lo que yo digo, que al final yo les agradezco a ellos por todo lo que me aportan también a mí y que la membresía es un reconocimiento a lo que hacemos y son parte del proyecto de canal, ¿vale? No porque en los créditos finales os ponga a todos, no busco eso, busco que la gente se involucre y que de verdad que mejoramos todos. Domingo, estoy con Gelia, dime cuánto paso a recogerlo, que no quiero que tengas problemas en casa. Tú lo que te quieres llevar es el tronco, que me lo dijiste cuando lo vistes. Roca metamórfica, sí. Pues es que las hay más ocre tirando amarillentas, marrones, oscuras, casi negras, diferentes tonos y me gustaría igual la composición. A ver, las rocas metamórficas suelen soltar muy poco porque son muy duras. Dentro de eso, evidentemente, si la ves que es negra como el hierro, no metas hierro. El ganador de los premios que vaya corriendo a comprar lotería. Sí, o sea, ha sido increíble porque Ángel solo hizo un sorteo, se lo llevó él. Es que además lo habéis visto que ni trampa ni cartón en riguroso directo. Ahora se ha llevado la membresía y solo le falta llevarse los 40 euros. Y bueno, por Pablo en este caso me alegro porque ha sido un sorteo íntegro. Creo que igual que las membresías tenía que sortear, me parece justo cada uno su nivel.
y luego creo que era justo meteros a todos en ese premio que al final, pues, a ver, os digo una cosa, si hubiera salido 2 miembros de canal Hightech, no me llega el presupuesto del otro. Como ha salido la otra combinación, pues he echado cuentas rápidas y por eso sortean los 40 euros. Ha sido todo sobre la marcha, también os lo digo, ¿vale? No estaba ni pensado eso. Habéis hablado de plantas de bajos requerimientos. Estoy montando el 10 litros en roca dragón y sílice. Pues para bajos requerimientos siempre las plantas más básicas para mí, anubias, buces, las 6 grandes, las 6 pequeñas, criptogorines también las 6 grandes pequeñas, estas que decimos ahora pigmeas chiquitinas son muy llamativas. Y con esas variedades te encuentras ya 12 o 14 plantas a elegir, que además yo también me he dado cuenta con los años que no hay que meter más plantas, con meter 3 o 4 clases de plantas bien repartidas y algún muquito, te queda un bajos requerimientos con 10 litros, que da gusto ver esos proyectos. De hecho, fijaros siempre lo que os digo, nuevamente en directo, este acuario son 6 litritos reales, tiene esas anubias pigmeas chiquitinas, y la micrantemum, no tiene más. Fijaros qué sencillez. Si le empiezas a meter más cosas, llega un momento que hasta nos cargamos los proyectos, por mi propia experiencia. Y helechos, sí, pero los helechos son muy grandes, Marcos, en este caso para un 10 litros, desde mi punto de vista. Saluditos, dando una vuelta por los acuarios. Pues aquí estamos de directo con nuestro refresquito. Se puede hacer algo interesante con las bolas de abono de JBL, meterlas en el sustrato. Eso es lo que siempre os digo, muchas veces abusamos de abonado porque lamentablemente mucha de la información que hay es que hay que abonar porque sí. Y esto siempre lo digo y lo hice hace poco. Tengo un vídeo y recuerdo los comentarios hace de los primeros que hice también. Abonado en acuario de bajos requerimientos, y recuerdo que empiezo diciendo el vídeo, hay que abonar, digo, no. Y a partir de ahí, excepción, excepción, excepción. Y todavía llega la gente que no se ve las cosas y dice, porque no hay que abonar porque no sé qué. Digo, pues que no nos vemos los vídeos. Evidentemente, y muchas veces el tema de los abonados en bolas son complementos, se puede poner cuando veamos una deficiencia, pero de primera monto, no tengo ni idea, y empiezo a meter bolas, empiezo a meter abonados, no controlamos la luz y hacemos problemas. Entonces por eso os digo que cuidadito e información. Jugar a las canicas también es buena opción, Marcos. Hablando de plantas de bajos, ¿sabes sobre la cabomba? ¿Por qué se hace café? Yo quiero que esté verde, pero se hace fafe, abono, hierro y potasio. A ver, la cabomba en realidad es la furcata, creo que era. Espérate que la busque. La caroliniana. Vale. No tendrías por qué tener problemas. También es verdad que a veces son plantas que tampoco le gustan mucho las concentraciones de compuestos nitrogenados, le suelen afectar, y la calidad de agua. A todas las plantas, cuidadito con eso, no nos equivoquemos. Y luego las durezas, hay que ver si la tienes en agua muy muy dura a veces, tampoco le va a hacer bien. Hay plantas que son de agua blanda, plantas de aguas duras, y la cabomba particularmente, creo recordar que era de aguas duras, entonces si la tienes en agua muy blanda le pueden faltar elementos. Yo, para comprar las pipas de acero, ¿en qué hay que fijarse para que funcionen mejor? Perforaciones, forma, color del metal. De acuerdo con mi experiencia, las que yo tengo, es que no sé si tengo por aquí unas desmontadas o no, porque como lo tengo todo un poco destrozado, no, las puse hace poco en el acuario. Fíjate que la base de abajo, en vez de puntitos sean rayas, va mejor, y luego la parte de arriba, fíjate que sea el más moderno, porque hay dos versiones, una con lo que es la parte de arriba, bueno, si siempre lo digo, lo podemos ver aquí en directo, que es lo grande que tiene esto. Fíjate, esto aquí, pues si os fijáis, el chulo, ¿vale? Lo chulo, eso es lo que yo me fijaría. ¡Paco! Llegas tarde y te has quedado sin cerveza. Bueno, si te vienes corriendo te echas la última. Y bueno, mira, lo que decimos de las membresías y del apoyo, yo soy miembro de canal de Paco, porque tenemos una amistad, tenemos por el tema del local, y porque al final a mí también me gusta apoyar los proyectos de Paco, porque lo conozco en persona, porque sé cómo hace las cosas detrás de las cámaras, sé lo que se le ocurra. Y en este caso, pues yo soy miembro del canal de Paco, hay que decirlo. Y nada, bueno, llevamos
1 hora y 10. Yo creo que dejamos última ronda de preguntas rapidita. Creo que ha cundido bastante el directo, las preguntas, las membresías, gracias a lo que os habéis hecho miembros de canal. Ha habido tiempo de un sorteo express y sobre todo, como siempre digo, mucha acuariofilia y bueno, quedan bastantes vídeos de aquí a final de mes, algunos los tenía ya grabados, porque yo automáticamente casi que me voy a desconectar ya, casi todos los vídeos que quedan de aquí a final de año los tengo grabados. También es una forma para mí de desconectar, que lo necesito, que como digo que soy un aficionado, me viene bien. Y le dice Marcos, ¿qué fue del filtro mochila externo de Sunsun? Paco, a saber dónde esté ese filtro, Paco, ya. Pero el de Sunsun, a mí me gustaba ese filtro, lo vi en el proyecto bueno, lo estuvo puesto en el proyecto de nuestro compañero Juanmi un tiempo y tenía buena pinta aquel proyecto. Mira, Paco nos ha hecho un donativo para una caña, qué bueno eres. Para la cerveza, efectivamente. Además, esto da para un paquete de Steinburg o una buena de bigote blanco, según te lo quieras gastar, ¿no? Y nada, pues yo creo que si no preguntáis, Marcos, es que me lo planteo para un nano de estos bajitos. Eso te lo puede decir Paco luego, además te lo va a decir Paco por el grupo de miembros de canal. Pero a mí el filtro ese de Sunsun, aquel tipo mochila exterior, a mí me daba buena pinta. A la larga, la vida larga, cuando decimos vida larga útil, 3-4 años, no lo sabemos porque nadie ha tenido tanto tiempo en esos filtros, no es como un 2213 de Hein que te podemos jurar y perjurar que te dura de por vida. Pero las primeras sensaciones que dio ese filtro fueron bastante buenas. Pero para un par de años sí que tiene filtro sin problemas. Y tenemos también a Junior. Madre mía, todo el mundo gatuno aquí. Bueno, os tengo que contar, Junior, ayer pusimos el árbol de Navidad y este año ha batido su récord. Por aquí donde lo veis, pesa 7 kilos. Son sus terceras Navidades en casa. La primera era un cachorrete, tenía pues 3 meses, se subía al árbol, no pasa nada. El año pasado pues ya pesaba 4 kilos y pico. Pero es que este año el palomete pesa 7 kilos, se subió ahí al árbol, ya digo, desde que lo pusimos hasta que lo destrozó, creo que tardó 38 segundos cronometrados. Fue un espectáculo. Gelia y yo flipábamos en colores y hemos decidido dejarle el árbol que haga lo que le dé la gana sin terminar de decorarlo, porque es tontería, y que disfrute el gatete con el árbol. De momento, muy buen resultado, pero tiene cositas que comentamos por el grupo si quieres. Ahí está, Paco. Volumen de bote del filtro o litros por hora. En realidad hay un equilibrio siempre, porque eso lo comenté en uno de los vídeos antes de montar el 500 litros en altos requerimientos, es el sinergia de los materiales filtrantes, por si te lo quieres ver yo, porque al final tú ves, por ejemplo, un JBL, y en este caso tal porque yo tengo los JBL, ves el pequeño y tiene bomba de 400, ves uno más grande, bomba 700, ves uno de 1502 y bomba más grande. Entonces, en realidad van muy proporcionados lo que es volumen con caudal filtrante por hora, para que precisamente el paso del agua por los materiales sea más o menos el mismo, para que sean igualmente eficientes en esa exposición de los elementos con las bacterias. Dentro de eso ya lo que yo os digo en el vídeo, que podéis elegir, por ejemplo, un filtro grande, poner 2 o 3 bandejas, una con cada cosa, para que en función de la diferente porosidad, por un lado tenga diferente filtración y por otro lado demos nicho biológico a más bacterias filtrantes del ciclo de nitrógeno y conseguimos una mejor filtración o más completa en este caso. Menuda chapate de ahí en un momento yo, discúlpame. Y nada, bueno, pues yo creo que ahí cuarto chapamos, que como siempre digo, estos directos se nos calienta hasta el refresquito, no nos da tiempo de beberlo, pero la verdad, muchísimas gracias a todos por la participación, por el apoyo. De verdad me ha hecho mucha ilusión hacer 2 miembros de canal en el directo, no lo esperaba. Y para mí, pues como siempre digo, como aficionado que soy, pues todo esto te anima a seguir, estoy contento, seguiremos como siempre, porque al final solo hay un camino, que es seguir la misma dirección, la que creemos que es correcta, con respeto a todo el mundo. Buen directo, Helio, sigue así, y gracias a vosotros. Y nada, yo creo que vamos a cortar el directo, ya os digo, domingo vídeo, esta semana, miércoles siguiente habrá vídeo, además lo voy a decir ahora mismo que lo tengo aquí. Tenéis vídeo el día 11, que está grabado ya. Tenéis vídeo el día 14, el día 18 y el día 25. El día 21 no sé si me va a dar tiempo a hacerlo o no, pero ya no me preocupa. Y lo digo que ya están grabados y todo programados, porque es que yo me desconecto un poco de vacaciones del canal, que también lo necesito, y a pensar en mis acuarios, ver que puedo mejorar
y coger fuerza para el año que viene para, pues eso, seguir como estamos hasta ahora, haciendo las cosas lo mejor posible. Gracias a vosotros. ¿Qué pones tú en la bandeja de más abajo en los filtros JBL? Depende del tamaño del filtro, lo que hemos dicho. Si es el 402, sencillamente el material que trae. Si es el 1502, que tengo dos en el 500 litros, pues pongo el material que trae, algo de Siporas, algo de Matrix y voy mezclando para conseguir esa mejor filtración que he dicho. Ya os digo que depende de cada caso en este contexto. Y nada, dicho esto, pues muchísimas gracias de verdad. Nos despedimos aquí, nos vamos viendo, los miembros del canal por el grupo. Los demás os seguiré respondiendo evidentemente las preguntas que me hagáis en los vídeos que están por venir aquí a final de año. Y si nos da tiempo, incluso intentaré pues en Helio CM, a ver si a final de año, pues antes de acabar el año, hacemos otro directito tranquilamente, si estoy de vacaciones unos días, ya sin tiempo, sin problemas de limitación, y seguimos disfrutando del hobby, seguimos aprendiendo todos y mejorando todos juntos. Nos vemos y muchísimas gracias.